Sería difícil describir la temporada de las Grandes Ligas del año 1998 a la gente que no la vivió. Para quienes la recuerdan sabrán muy bien a qué me refiero cuando digo que cada juego era un estremecedor espectáculo. Sin duda alguna fue la temporada más infartante en estas últimas décadas cuando de récords, bateos y rivalidades estamos hablando. Ese fue el año en donde la mayor liga del béisbol pudo resurgir y salir de una crisis que venía arrastrando desde el año 1994. Esto cuando se produjo la recordada huelga que detuvo a este deporte. Este fue un histórico conflicto que cancelaría la Serie Mundial del año 94. Luego de que los dueños de los equipos trataron de evitar la inflación que vivía el deporte al proponer un tope salarial a los jugadores, así de esa forma evitar las grandes diferencias entre los equipos ricos y pobres. Esto hizo que tanto los jugadores como la afición se enfadaran con los directivos y por ello una gran huelga se llevó a cabo y puso fin a una polémica temporada. Al final la medida no se hizo efectiva, pero la MLB se vio increíblemente afectada. Muchos de los seguidores y aficionados que arrebataban todo en las compras de los boletos se desanimarían. La audiencia en la radio y la televisión empezaba a bajar. También los consumidores de las camisetas, uniformes o los distintos artículos coleccionables del béisbol empezaban a fijar su mirada en otras cosas. Esta huelga y las drásticas medidas que se pretendían tomar estuvieron a punto de sumergir a la mayor liga del béisbol mundial en una creciente crisis. En todos los sentidos los números iban en bajada para el béisbol de las Grandes Ligas. Finalmente llegaba el año 1998, un año que prometía ser aún peor, debido a que la mirada del mundo se voltearía más con la llegada de la Copa del Mundial de Fútbol Francia 98, cosa que milagrosamente no fue así. La temporada del 98 fue el renacimiento del béisbol gracias a una gran y monstruosa actuación del hombre que paralizaba al mundo cada vez que venía su turno al bate. Toda pelota que sacaba literalmente del estadio recorría las noticias a nivel mundial. Para ese entonces estábamos presenciando la carrera del beisbolista que 37 años después superaría el récord mundial establecido con más jonrones en una sola temporada. Sin duda alguna estamos hablando del jugador que le devolvió el brillo y la alta competitividad al béisbol cuando se encontraba en uno de sus peores momentos. Sí, hablamos de Mark McGwire y hoy conoceremos su historia. Mark David McGwire nació en La Pomona, California, el 1 de octubre del año 1963. Desde siempre fue un niño muy apegado a su padre, quien era dentista. De niño le gustaba verlo cómo atendía los dientes de sus pacientes. Muchos pensaban que al crecer seguiría la profesión de su progenitor, pero la vida tenía planes aún más grandes para el pequeño Mark. A medida que iba creciendo, esta idea de ser odontólogo dejó de ser interesante para él. Los deportes empezaron a ser una creciente pasión. Asistió al Damien High School en California. Allí empezó a practicar béisbol, golf y básquetbol. Era igual de apasionado en cada uno de estos, pero pronto el béisbol llamaría la atención de los entrenadores en su preparatoria, lo cual hizo dedicarle mayor tiempo a este deporte. Luego las cosas empezaron a tornarse bastante serias cuando en la Universidad del Sur de California decidió tomar el béisbol como profesión. En el equipo de una universidad tuvo compañero a un joven que un par de años después se convertiría en uno de los pitchers más reconocidos en la historia reciente del béisbol. Estamos hablando de la leyenda Randy Johnson. Después de 3 años de estar en el equipo de la universidad, tuvo su primera cita mundial. Esto al ser convocado para el equipo olímpico del béisbol representando a su país, los Estados Unidos. Allí logró su primer gran éxito en el que consiguió la medalla de plata en las Olimpiadas de 1984. En ese momento supo de forma definitiva que dedicaría su vida entera al béisbol. Jugó en las ligas menores hasta el año 1987, cuando fue seleccionado a las Grandes Ligas por los Atléticos de Oakland, donde sería compañero del reconocido jugador cubano José Canseco. Su poderío debut al bate no se hizo esperar. 49 jonrones en su primera temporada en las mayores habían anunciado el nacimiento de un prodigioso beisbolista.
Esto lo llevó a ser elegido novato del año. En la siguiente temporada consiguió 32 cuadrangulares, en el año 89 conectó otros 33 y fue campeón de la temporada con los Atléticos, y finalmente en la temporada de 1990 conectó otros 39 jonrones, respectivamente, siendo el primer beisbolista de las mayores en dar más de 30 jonrones en cada una de sus primeras temporadas. Tristemente, lo que estaba siendo una carrera en pleno crecimiento se vio sorpresivamente afectada. En el año 1991, Mark McGwire durante una entrevista declaró que ese fue el peor año de su vida, esto por problemas en su matrimonio que afectaron su desempeño en el campo y que dejó muchas cosas que desear. El beisbolista se dedicó a trabajar internamente, recibiendo terapia visual por un especialista deportivo. Llega el año 1992 y este marcó el renacimiento de su carrera. En esta temporada fueron 42 los jonrones que conectaría, cosa que le abrió las puertas para participar en el derby de jonrones previo al Juego de las Estrellas. Su desempeño impulsó a los Atléticos a obtener el título de la Liga Americana en la División del Oeste en el año 1992. En los siguientes años, nuevos problemas tocaron la vida del jugador. Esta vez fue su salud. Lesiones en los pies limitaron a Mark McGwire a un total de 74 juegos en la temporada del 93 y 94. Solo dio 18 cuadrangulares. Podríamos decir que su carrera iba en un sube y baja, pero el optimismo del jonronero estaba intacto. En el año 96 sería el líder en jonrones en las ligas mayores con 52 bolas cercas. Corría el año 1997 y el beisbolista ya tenía una carrera lo suficientemente experimentada. Pasaba ya los 30 años, pero aún su momento de gloria no había llegado. Como nota curiosa, los directivos de su equipo pensaban que ya el jugador había dado lo que podría dar y que el momento de negociar su carrera con otro equipo había llegado. Para ese año finalizaba su contrato y no había interés en una renovación, cosa que hasta el sol de hoy me imagino que deben seguir lamentándose al ver lo que sucedió. Después, cuando Mark McGwire firmó con los Cardenales de San Luis, este equipo le ofreció al jugador una cantidad de $9 millones anuales, de los cuales jamás se arrepentirían en pagarle. Llega el año 1998 y como lo mencioné en un inicio, la mayor liga del béisbol venía arrastrando una creciente crisis y un notorio desinterés por parte de la afición mundial. Podríamos decir que hacía falta una chispa, algo que rompiera con la cotidianidad, algo que volviera a llamar la atención de los viejos fanáticos y al mismo tiempo que despierte la curiosidad de nuevos seguidores. Ahora le toca el turno al béisbol. Y siente la emoción de ganar. Para el inicio de la temporada habían 4 nombres que llamaban increíblemente la atención. 4 jonroneros hambrientos de consagrarse en ese año. Estos eran Andrés Galarraga, Ken Griffey Jr., Sammy Sosa y Mark McGwire. Estos dos últimos mencionados dieron una infartante e inédita competitividad. A medida que transcurrían los juegos podríamos ver que había más gente interesada en estar a las afueras del estadio que dentro de él. Personas que ansiaban recoger las pelotas que estos dos titanes en el bateo sacaban literalmente a la calle. Las estadísticas anunciaban que algo nunca visto en la historia estaba a punto de ocurrir. Estos dos jugadores estaban compitiendo por romper un récord que tenía 37 años de establecido. Este era el de más jonrones en una sola temporada. En el año 1961, Roger Maris tenía ese récord con 61 cuadrangulares y, como lo dije, luego de 37 años, dos jugadores competían para poder superarlo. Esto dio inicio a una sana pero infartante rivalidad que no se repetiría más en la moderna historia de este deporte. Cuando jugaban los Cardenales de San Luis, a la gente no le importaba las estrategias del juego, ni el picheo, ni cómo quedara el partido. Créanme que no exagero cuando digo que la afición solamente iba a ver al señor Mark McGwire. Incluso el estadio empezaba a llenarse desde las prácticas de bateo. La atracción para la afición empezaba mucho antes del mismo juego. Sabían muy bien que lo que estaban presenciando iba a ser historia. Así, de esta forma, miles y miles de personas estaban en las gradas únicamente mirando cómo el señor McGwire practicaba sacando una y otra vez las pelotas del campo.
Como nota curiosa, esta anormalidad del incesante público en sus prácticas no le agradaba para nada al jugador, sino al contrario, le daba mucha presión, ya que a pesar de su gran talento, él seguía siendo un ser humano, y el hecho de estar siendo observado a todo momento, incluso en las prácticas, hacía que su concentración no fuese la mejor. Pero bueno, ¿qué se podía hacer? Sus cuadrangulares no eran nada normales. Podríamos decir que en su mayoría eran bombas majestuosas elevadas a los casi 500 pies de altura, y bueno, el conteo para el rompimiento del récord mundial era lo que más importaba a la afición y al mundo entero. Incluso podíamos ver cómo botaba la pelota del campo y los jugadores del equipo contrario se sentían maravillados por ello y lo felicitaban. Esto iba más allá de quién gane o pierda. Este señor hizo que el béisbol volviera a ser importante. Finalmente llega el 8 de septiembre del año 1998. No pudo ser mejor ese momento. Los Cardenales de San Luis se enfrentaban a los Cachorros de Chicago, donde se encontraba su rival en jonrones, el dominicano Sammy Sosa, quien le tocó presenciar cómo Mark McGwire rompía el récord por el cual ambos competían. Un batazo sobre la barda del jardín izquierdo rompía el récord de Roger Maris. El jonrón número 62 era un hecho. Era tan masiva y vibrante la celebración en el estadio que incluso por la alegría casi se le olvida pisar la primera base. Su hijo lo esperaba en el home y los fuegos artificiales no se hicieron esperar. El juego se detuvo por varios minutos y los dos equipos pasaron a ser uno solo felicitando al histórico jonronero. Sammy Sosa, además de ser su principal rival, mucho más que eso era su gran amigo y juntos compartieron semejante momento. La pelota que rompió el récord estuvo perdida hasta que fue entregada a Mark McGwire en una ceremonia en el campo por un trabajador del estadio quien la encontró. La fiesta de los cuadrangulares seguiría en lo que quedaba de temporada. Mark McGwire subiría la cifra hasta los 70 jonrones, dándole al béisbol una gran subida de números en todos los sentidos. Ya más que un jugador, pasó a ser una celebridad que incluso hasta en Los Simpsons llegó a aparecer. ¿Deseas verme anotar algunos cuadrangulares? ¡Cuadrangulares! ¡Cuadrangulares! Y bueno, ahora sí podríamos decir que este beisbolista dio todo lo que tenía que dar. En la siguiente temporada conectaría otros 65 cuadrangulares y posteriormente en el año 2001 anunciaría su retiro. Junto con su despedida, temporadas de grandes y polémicas actuaciones se verían a continuación. El uso de esteroides empezó a arruinar de nuevo la reputación del béisbol. El mundo pudo ver la increíble actuación de Barry Bonds, quien se convirtió en el mayor jonronero de la historia, pero al mismo tiempo fue el jugador más odiado de este deporte. Todo esto por el uso de estas sustancias para incrementar la fuerza. Todas estas cosas también salpicarían la icónica actuación en años pasados para el señor Mark McGwire, quien confesó que había tomado androstenediona, un medicamento para el aumento de contorno muscular, que lo ayudó a salir de lesiones en su espalda y las rodillas. Pero a diferencia de los otros jugadores quienes se dopaban descaradamente, el producto que usaba Mark McGwire no era prohibido en su época. Esta sustancia fue prohibida en el año 2004, o sea, 3 años después de su retiro. Tiempo más tarde, el exjugador se dedicó a tener una vida tranquila, el golf pasó a ser su segunda pasión y relajación luego de tantos años de incesante esfuerzo. Años más tarde regresaría al béisbol, pero esto ya en el aspecto técnico, convirtiéndose en coach y entrenador de bateo en varios equipos, siendo ovacionado en distintas ocasiones por un veterano público que no olvida la increíble fiesta que le dio a este deporte finalizando la década de los 90. Esta ha sido la historia del señor Mark McGwire, el hombre que salvó al béisbol.